¿Qué onda? ¿Qué onda, mi Luis? ¿Estrenando o Bel Rosita? Estrenando. ¿Cómo Órale. ves? ¿Y te crees mucho o qué? Sí. Está muy chida tu moto, ¿eh? Gracias, a la orden. Qué Para nice. ti y para todos tus amigos. Muy padre, ¿eh? Y te ves muy bien, ¿eh? ¿Sí ¿Te me queda? Sí, te queda. Ya nos pitaron por estar cotorreando que no Ey. arrancamos. Que si le arrancamos, Que dicen. sí, que sí le arrancamos. Qué bonito rodar, un día bonito, nubladito, a gusto, pedacitos de sol, paisajes muy bonitos, pero lo más bonito de todo es que vienes arriba de tu moto. En mi caso vengo arriba de esta chulada de mi Heritage Softail. Y hoy es sabadito de rodar, amigos. Fíjense que estando en la gasolinera para salir, justo para salir, pues normalmente llegamos, nos juntamos en una gasolinera, nos reunimos antes de agarrar camino y nos echamos un cafecito. Yo soy de café, en la mañanita a gusto, la mayoría tomamos un café y pues tristemente te encuentras que donde quiera que te sientes y donde quiera que vaya uno, qué triste, pero así es, hay basura, 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 o sea, qué cochinos somos. ¿Se asustó? Oigan, camaradas, tienen la... Bueno, no sé si sea gente que rueda o no sé, pero... No manches, es un cochinero, de verdad. Ven, mira, vean. Ven. Estrella, por favor. Vean, levántenlo, por favor. Ya no lo queremos ver. Miren la basura, güey, no manches. Amigos, una moción, tienen la basura. Si te encuentras otro, el cafecito es válido, pues te encuentras más basura, pues agarrémosla y tirémosla, ¿no? Totalmente, no sean cochinos. Sí, man. Y hago la moción para que tu amigo, camarada, amiga que nos estás viendo, pues nada nos cuesta tirar tu basura más la de alguien más que está ahí cerca, hay que tirarla. Qué triste, pero lo más importante es que no la tiremos, o sea, recoger ayuda, limpia, pero lo más importante es que no tengamos la maldita costumbre de tirar. Yo todavía veo pues gente que tiene ese hábito cochino de tirarlo, aventar las cosas, dejarlos en la banqueta. Qué mala onda. Bueno, este es mi comentario social para ustedes. Pero bueno, dediquémonos a pasear y vámonos a rodar. Camaradas, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va el año? Volando, ¿no? Rodando, paseando, disfrutando. Hoy es un día bonito porque salimos a rodar. Es mi mejor día de la semana. Y lo particular del día de hoy, déjenles presumo, miren, ahí va Estrella. Y si no la reconocieron, ella es esta que va aquí. Bueno, le estoy tapando con la otra cámara, pero aquí esta niña es Estrella, la rebaso para que la vean. Porque ya viene estrenando su moto la niña. Se compró su maldita moto, me hizo caso muy bien. Y está estrenando una Street Pop. Pero con la novedad que esta Street Pop no es de las de antes que eran Dyna como la que yo tuve, sino que ya es de la nueva generación que desde el año pasado, si mal no recuerdo, ya salió con el cuadro de la Softail de Harley Davidson. ¿Qué quiere decir eso? Como ustedes han de saber, Harley Davidson tiene varias familias de motocicletas y en cada familia coinciden en el cuadro y en su motor, probablemente, si no del tamaño, del estilo. Son familias que coinciden en suspensión, en fin. Existía una familia de la Harley Davidson que era la familia Dyna,
Y ahí en esa familia de esa Dyna estaba, entre otras, la Street Bob. Pero a los amigos de Harley Davidson se les ocurrió desaparecer la familia Dyna, no sé por qué. Sus motivos económicos y comerciales tendrían. Al desaparecer la familia Dyna, brincan la modelo de Street Bob a la modelo a la familia de Softail, que es como la mía, como la de Javier, la chula, que es una Softail Deluxe, la clásica Deluxe, la que tiene mi amigo Fer, la perra flaca, es una Softail. Y ahora Estrella con su moto Street Bob, esta que les voy a enseñar ahorita. Ya viene esta Street Bob, miren, pero ya viene con el cuadro de la Softail. Entonces, pues la Softail por sí, la Street Bob de por sí era una moto, como dice Selvas, que parecía bicicleta con motor, muy padre. A mí me gustaba mucho esa moto. Pues imagínense el motorzote que le pusieron. La verdad es que se ve muy bonita la moto. Bueno, a mí la moto se me hace muy padre. Y se me hace un motor muy grande para la moto, pero pues qué padre por ella. Entonces ya trae un motor 114 como la mía. Trae el mismo motor que mi moto, 114 pulgadas cúbicas, que son algo así como 1890, 1800 y cacho centímetros cúbicos, motorzote. Entonces imagínense, vean la moto, que para mí es relativamente chica, con el motor de 1000, esta, miren, vean, con el motor de 1800 centímetros cúbicos, y se le ve padre la moto, se le ve bonita. Bueno, pues ahí viene la Estrella on the road, estrenando Bike, estrenando su moto. You hear them calling, shouting your name. Turn up the collar and walk away. Feels like you're falling, now who is to blame? Wishing you'd only be more like them. Over and over, you cry yourself to sleep. And you are colder, much colder. If only you could see. Don't you know that you're beautiful, just the way you are, just the way you came. Don't you know that you're beautiful, no matter what the scars, no matter what they say. And we'll shout it out, louder, prouder. Ain't no one gonna hold us down, 'cause you know that we're beautiful, just the way we are. Don't let them sell you all of their dirt. It all will come back once the tables turn. ¿Cuánto llevas manejando esta moto? ¿Cuánto llevo? ¿Media hora? Una media hora. O sea, llevas media hora de experiencia con esa moto. Sí. ¿Y cómo va esa media hora? Ay, híjole, me estoy adaptando, mi Luis. ¿Te cuesta, va? Sí. ¿Estás bien estoy- acostumbrada a la ex? Me estoy adaptando a lo nuevo. Estás muy acostumbrada a la otra, ¿verdad? ¿Sabes que todavía no somos una misma? Pero para allá vamos. No, hombre, estamos... pues más vale que sean una misma, que está muy bonita la moto. Y si la tiras, me dices dónde para irla a recoger. No. ¿Eh? No pienso tirarla. Pienso que estamos iniciando una bonita relación. Sí, claro. ¿Y te ves bien esa moto, ¿A qué hora Sí. sales al pan o qué? Pues algo como a las 8 los lunes, no sé si Ok, gustas. ok, ya está. Órale, pues. Ahí te espero en la esquina. Ya está. Ahí te espero en la esquina. Con Mira. la bolsa de pan. ¿Qué? ¿Qué? Que nos hicieron corazoncitos la muchacha. ¿Ah, sí? Ah, Sí. qué padre. Oye, Ahí te espero. Pues felicidades por tu moto. Vámonos a Cerro Bola a curvear. Así es, Luis. A que le metas un par de curvas a tu nueva moto. Vamos a ver cómo me va con las curvas. Ándale pues, con mucho cuidado, como siempre. Sí, gracias. Bueno. Bye, Herculano.
¿Así o más bonito el paisaje? Qué bonito. A eso venimos a rodar y a ver esto. Esos cuadros naturales que son gratuitos, nos regalan la madre naturaleza. Muy bonitos. Que voy a aprovechar para tener una parada técnica. ¿Qué pasó? ¿Está ¿Estás cargando cansada? con Saiyajin? ¿Por eso vas mucho con la manita? Ah, no, esa es otra cosa. Ah, pues está... Dice que está muy cansadita. de mochila. ¿Querías moto nueva? En algunos comentarios que me han hecho ustedes amablemente, camaradas, me han sugerido que les platique y les cuente qué diablos son todas esas cosas que tengo colgadas en mi manubrio. Todo esto, miren, todo esto. Esta moto no viene con este manubrio. El manubrio original es un poquito más abajo. Y recientemente, bueno, más o menos recientemente, le cambié a este de 16 pulgadas. Es un manubrio más alto. Al tener más manubrio y más tubo, me da la oportunidad, pues hay más espacio donde colgarle cosas. Entonces, pues déjenme cerrarle aquí. Se me facilita ponerle más accesorios, y no es porque le quiera colgar las cosas, realmente si por mí fuera lo tendría todo solo, pero bueno, la funcionalidad al final de cuentas, ¿no? Para ponerle una u otra cosa. Entonces les platico, miren, primero tengo aquí de izquierda a derecha, aquí tengo mi portavasos. Este es un portavasos que se instala en el mando izquierdo, se instala el normal, se mete esta base y queda este portavaso, que realmente no lo uso mucho para vasos o para bebidas, porque cuando voy manejando se me complica. Pero sí me ha sucedido que en alguna rodada, sí, cuando hace muchísimo calor, le pongo una botella con popote y vamos refrescándonos. Muy, muy práctico. Pero en realidad me ha servido más cuando nos paramos en algún lado y me quito los guantes o los lentes, o tengo que poner las llaves o algo así de rapidito. La moto, al menos mi moto, no tiene compartimientos, bolsitas para poner cosas a la mano. Entonces le encontré esa funcionalidad y me funcionó muy bien. Aquí tengo este control, este que está aquí está amarrado, ese que controla 2 de mis cámaras. Entonces a mí me ayuda a prender y apagar al mismo tiempo las cámaras. Se sincroniza con ellas y se prende. Entonces lo tengo aquí a la mano, miren, prendo y apago de volada. Aquí, bueno, este es el portacámaras. Una de mis cámaras está metida aquí. Entonces es muy práctico. Brincamos con esta liga. Esta es una liga que originalmente la utilicé para poner mi celular. Esta se utiliza mucho en las bicicletas. Es una liga que abaraza el manubrio, el tubo, y te queda para amarrar algo. Entonces aquí es muy práctica, porque ahí le llego a amarrar una batería, por ejemplo, una batería recargable. La pongo aquí y me está alimentando a veces la cámara o lo que esté de repente cargando. Pero últimamente lo he usado con este es el control remoto del portón de la casa para meter las motos. Entonces está muy cómodo, porque cuando ya llego ya nomás pico el botón, se abre ya saben, ¿no? Luego abajo no se ve, pero esta moto cuenta con un puerto USB para alimentar en 5 volts el celular o algo que necesites alimentar con puerto de USB. Esta moto lo tiene. No es común que las motos traigan ese puerto, pero ustedes o la gente normalmente se les instala un puerto de USB para alimentar el celular, porque en los viajes largos vamos utilizando el celular oyendo música, grabando
o platicando o hablando por teléfono o lo que sea, entonces eso hace que se consuma la batería de volada. Entonces siempre es muy útil tener una fuente de alimentación para el celular. Y en este caso, vean, tengo conectado este cable y va conectado a mi iPhone, ¿no? Entonces muy útil. Luego tengo el portacelular, el portateléfonos, que es muy común, de los grips que venden. Este es de la marca RAM, que es de la más famosa, que es un brazo con una liga que amarra el celular y te da muy buena seguridad para que no salga volando tu teléfono en un tope, y te lo posiciona de tal forma que te queda muy cómodo. Ay, caray, está muy resbaloso ahora el camino. Hay mucha agua por las lluvias. Vean qué bonito se ve. Vean qué bonito. Bueno, miren este derrumbe. Hay que tener cuidado. Aquí hay otro derrumbe. Luego sigo con esta base, que es otra base de cámara, y que en esta ocasión la traigo con un poste para extender un poco mi cámara 360 que tengo ahí arriba, desde la GoPro 360. Entonces me da un poquito más de espacio para que la toma se haga un poquito más retirada del manubrio. Pero a veces le cargo otra cámara, o a veces esta misma cámara la paso para acá según el ángulo que yo quiera tomar. Entonces esta es una base estándar, y en este caso le puse un poste que venden para extender. La tuve que amarrar con unas ligas porque baila mucho con la vibración, entonces se puede llegar a romper muy fácil. Y además la toma sale toda temblorosa. Después tengo aquí este controlito que está aquí, que lo que hace es controlar mi celular. Es un Bluetooth, un control remoto Bluetooth para la música y para el celular en sí. Es muy útil porque aunque tengo en el casco el control de la música también, para mí es muy útil aquí cambiarle. Miren, cambio, pongo play, adelanto, subo el volumen, regreso. Entonces este muy bueno. Tuna, se llama Tunai, así se llama esta marca, pero hay de muchos, y en particular este me gustó porque trae un grip para abrazarle también al manubrio, y puedo estar controlando el mando. Y aquí abajo le instalé recientemente unas luces a mi moto. Ahí abajo en la defensa son unas luces muy padres para iluminar, y aquí le pusimos el control. Vean, ahí están, para prender y apagar las luces. Y creo que es todo. Así es que si tenían duda qué tanto diablos cargo aquí, eso es lo que tenemos el día de hoy. Espero les haya sido de utilidad, camaradas. Llegamos al buen taco. Vamos a echarnos un taco, amigos. No, chela no. Y 2 dorados. Le acabas de salvar el día. Agüita de horchata. Señor, una para mí.
Algo que no debe faltar es tu cepillo de dientes. No hay nada más desagradable que comas unos deliciosos tacos con cebolla y luego te pongas el casco y te estés chutando todo el olor. No, 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 qué desagradable. Carga siempre tu cepillo de dientes, amiguito. Entonces, ¿que me guardas mi chamarra? Vámonos. Vámonos de aquí, compañeros. Micro, todo bien. Vamos de regreso. Amigos, ¿qué te pareció la rodada de hoy? Espero que la hayas disfrutado. Te quiero mandar un saludo y un agradecimiento enorme por haberme acompañado en esta rodada. Gracias que me sigues, camarada. Suscríbete al canal, comparte el video, dale un like si te latió. Te espero en la próxima rodada y acuérdate que ya es momento de empeñar algo, de vender algo, de ponerte a trabajar horas extras. No lo sé, pero por Dios, ya cómprate esa maldita moto para que te unas a los que somos muy felices rodando por todas las carreteras. Por cierto, un saludo enorme a mis hermanos argentinos, a mis hermanos de Chile, que me escriben muy seguido. Muchas gracias a todos aquellos que nos ven desde tierras lejanas, a España. Allá en España tengo de repente un par de mensajes, amigos que amablemente me saludan, de Estados Unidos muchos, y bueno, de toda la banda de México. ¡Viva México, cabrones! Muy bien, un abrazo para todos. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Hay que rodar y disfrutar esta vida. Se nos acaba la vida. Hay que disfrutarla cada minuto, cada momento. Hay que gozarlo y exprimirlo hasta el último. Cuídate mucho, camarada. Nos vemos en el próximo video de Herculano Biker. Vamos a rodar. ¡Vámonos!